Muy bien. Vamos a estudiar hoy día juntos en el Evangelio de Mateo, el capítulo 2, continuando el libro de Mateo capítulo por capítulo, versículo por versículo. Así que vamos a entregarle al Señor el alimento espiritual. Bendito Padre, amado Señor Dios, te pedimos que nos alimentes espiritualmente por medio de tu palabra. Tu palabra es buenísima para nosotros y la necesitamos. Es luz para nuestro camino. Aparte de que nos alimentas espiritualmente y nos fortaleces, nos enseñas tantas cosas que necesitamos para poder tener una vida de la cual nosotros nos sintamos contentos, pero sobre todo una vida con la cual te podamos agradar a ti, cuando nos ayudas con tu Espíritu Santo a ser obedientes a tu palabra. Bendito Dios, queremos entregarte el estudio que vamos a tener el día de hoy, pidiéndote, Señor, que nos llenes a todos de tu Espíritu Santo y que seas tú hablándonos a nosotros. Te damos gracias y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hace unos cuantos años, cuando yo tenía alrededor de 7, 8 años, hace poquito, iba a haber una actuación en el colegio por motivo de la Navidad. En esa actuación en el colegio iba a haber una representación del nacimiento, María, José, los pastorcitos y por supuesto los Reyes Magos. ¿Cuántos son los Reyes Magos? Eso dicen. Ya, entonces, de los 3 Reyes Magos, a mí me escogieron para ser Melchor, porque tenía cara de viejo. No, Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿no? Y mi mamá me hizo mi disfraz con una señora, con un turbante, todo bien chévere para el día de la actuación y teníamos que aprendernos unos diálogos, pero como éramos niñitos, eran unos diálogos pequeños, ¿no? Cortitos. El diálogo, la parte del diálogo que me tocaba a mí era que caminábamos con una canción, no sé si se acuerdan de una canción bien antigua, tan tan van por el desierto, tan tan Melchor y Gaspar, etcétera. Entonces, y con esa canción íbamos caminando hasta que llegamos a cierto punto. Y cuando llegamos a cierto punto nos parábamos y empezaba el diálogo. Y la parte que me tocaba decir a mí era, miren, una estrella nueva. Y Gaspar tenía que decir, ha de ser del nuevo rey que ha llegado. Y Baltasar le tocaba decir algo como, llevémosle nuestros regalos, incienso, oro, mirra, etcétera, ¿no? Entonces nos aprendimos nuestros diálogos y ensayamos. Y el día de la actuación, tan tan van por el desierto, tan tan Melchor y Gaspar, y caminamos, llegamos al punto, ¿no? Y me dan el micro, y yo digo, miren, una estrella negra. Y tenía que decir una estrella nueva. Entonces, me quedé así, todo el mundo se rió, la monjita que nos hizo hacer la actuación también se mató de risa, pero ya, bueno, ¿qué iba a hacer? Lo anecdótico no era tanto por el hecho de que me haya confundido, era solamente para recordar el tema de los Reyes Magos, la Navidad y esos eventos, porque es parte de lo que vamos a ver el día de hoy en Mateo capítulo 2. Pero hay muchas cosas que nosotros tenemos asociados a la tradición de la Navidad, entre ellas, por ejemplo, la bajada de los Reyes Magos. E incluso a veces quieren apretar tanto las fechas que ponen la bajada de Reyes el día 6 de enero, ¿no? Como que llegaron un poquito después del 25 de diciembre, y después tratan de encajar y ponen la tradición de la matanza de los santos inocentes, que se celebra el día 28 de diciembre, pero por tratar de ponerle fecha a las cosas. Pero en la realidad lo que tenemos son los registros históricos que se encuentran en los evangelios. El registro con respecto a la niñez de Jesucristo y su venida al mundo desde que era niñito se encuentran en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. Pero lo que tenemos históricamente hablando es lo que figura en los evangelios. Y otras cosas extras que se asocian al evento de la Navidad o a otras cosas son ya añadidos por causa de la tradición. Vamos a ir leyendo Mateo capítulo 2 y vamos a ir comentando la primera parte del capítulo 2 que vamos a ver el día de hoy y la próxima semana la segunda parte del capítulo 2 de Mateo. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. En la versión Reina Valera del 60 dice, vinieron a Jerusalén unos magos. En otras versiones lo traducen como que vinieron unos sabios. Es una palabra similar. Primeramente, vayamos por partes. Mateo capítulo 2.
Se nos dice en el capítulo 2, versículo 1, que cuando Jesús nació, cuando hablamos de que alguien nació, estamos hablando de un ser humano que existió aquí en nuestro planeta en forma real. Cuando Jesús nació, dice en Belén de Judea. Está hablando de un lugar físico en el planeta, un lugar geográfico que podemos identificar. Cuando se cuentan algunas historias de algún personaje, mencionan lugares que nunca nadie ha podido encontrar, entonces se tiene eso como un cuento, o como una fábula, o como algo fantasioso que no es real. Están hablando de lugares que realmente no se han podido identificar. Hay religiones que tienen libros sagrados para ellos, y que hablan de lugares, incluso en América, pero lugares que no existen y que nunca han podido ser hallados. La gran diferencia con los recuentos bíblicos. Todos los lugares que mencionan en la Biblia, comprobados geográficamente, podemos ir al mapa de la zona de Canaán, la tierra prometida, en tiempos antiguos, en tiempos de la conquista, en tiempos de Moisés, en épocas de Jesús. Las cosas cambiaron un poco, pero se habla específicamente, Jesús nació en Belén de Judea, un lugar geográficamente específico, que lo vamos a mencionar unas cuantas cositas más acerca de Belén en un momento más adelante, con respecto a una profecía que se dio con respecto a Belén. Pero se dice que nació en Belén en días del rey Herodes. Entonces también nos menciona un momento histórico, un momento específico en la historia de la humanidad, porque es comprobable, históricamente hablando, la existencia del rey Herodes. Fue un rey que realmente existió y que gobernó en la zona de Canaán en tiempos antiguos, en la zona que conocemos el día de hoy como Israel, que en otros tiempos también fue Israel. Y esa zona ha sido siempre muy convulsionada. La zona de Canaán, después de que entraron los israelitas y conquistaron la tierra prometida, pasaron muchos años, se dividió el reino en dos, después vinieron las conquistas de los grandes imperios mundiales, vinieron los asirios y destruyeron 10 tribus y se las llevaron cautivas y las desperdigaron por el mundo, quedaron las tribus del sur o el reino de Judá, y después de un tiempo los babilonios, el imperio babilónico vino, los destruyó también, se los llevó cautivos, después de 70 años regresaron los judíos a Jerusalén, empezaron la reconstrucción, épocas de profetas, y siguieron los reinos mundiales, los grandes imperios mundiales, vino el imperio medo-persa, luego el imperio griego, luego el imperio romano, y en tiempos del imperio romano es que Roma por conveniencia permitió que en la zona de Canaán, que en esos tiempos los romanos le empezaron a llamar Palestina, establecer un rey que tuviera vínculo con la vida política judía, pero que estuviera sojuzgado al poder romano. Este rey era Herodes, el primer rey de una dinastía herodiana. Este rey Herodes mencionado aquí existió realmente, nació alrededor del año 74 a.C. y murió el año 4 a.C. Ahora, esto es lo curioso. Si Herodes murió el año 4 a.C. y Jesús nació cuando estaba reinando Herodes, ¿en qué año nació Cristo? Entonces, el problema es que cuando se trata de dar fechas en la historia de la humanidad, los calendarios humanos son los que han ido fallando. Entonces, en esos arreglos de los calendarios humanos han habido desbarajustes en cuanto a las fechas, lo cual recién después se ha tratado de acomodar o ajustar. La cosa es que muy probablemente Jesús haya nacido alrededor del año 6 a.C. Eso es lo más probable. Y que Herodes murió unos 2 años después del nacimiento de Jesús. Es aproximadamente lo probable, como vamos a ver un poco de evidencias acá en este capítulo conforme vayamos avanzando. El rey Herodes el Grande fue puesto por Roma y era un rey pequeñito en estatura, pero con un gran ego y sumamente cruento, despiadado y con aires de grandeza muy fuertes, de tal manera que le gustaba hacer grandes monumentos para que la posteridad lo recuerden por los grandes monumentos que él había hecho. El templo al que asistía Jesús después cuando era mayorcito
Ese gran templo que sus discípulos le hacían ver se llamaba el templo de Herodes, porque Herodes empezó la reconstrucción de ese templo que en los tiempos de Jesús era un templo muy lindo, con grandes construcciones, con grandes edificios, con grandes cosas, muchas cosas lindas adentro. El templo de Jerusalén en esa época había sido reconstruido por Herodes. También Herodes se encargó de la construcción de grandes fortalezas antiguas de esa época. La fortaleza de Masada, algún día investiguen por Google sobre Masada y cómo una última resistencia de judíos en contra del Imperio Romano se agazapó ahí en Masada, es bien interesante. Herodión, también otra fortaleza construida por Herodes. Ciudades enteras, Cesarea, en la costa de la zona de Canaán, en la costa de Israel, también construida por Herodes, y hasta la actualidad siguen habiendo esos restos arqueológicos si uno se da una vuelta ahí por Israel. Pero Herodes era así alguien temido, alguien sumamente despiadado, como vamos a ver, y que tenía una paranoia con respecto a que lo querían destituir, o que siempre podían haber complots en contra de él. Y andaba tan inseguro y tan desconfiado que él tuvo varias esposas, con las cuales con cada esposa tuvo diferentes hijos. Pero cuando sentía que alguien estaba en su contra, lo mandaba a matar. Mandó matar esposas, mandó matar hijos, porque creían que se le iban a oponer. Pero a la vez, él después puso como sucesores a miembros de su familia, entre varios de sus hijos. Entonces, vamos a ver que en la Biblia son mencionados diferentes Herodes. Cuando en tiempos de Jesús, Herodes mandó decapitar a Juan el Bautista, ese Herodes ya no era el mismo Herodes del que estamos hablando ahorita. Ese Herodes era un hijo de este Herodes. El Herodes de la época de Jesús, cuando Jesús era mayorcito, es Herodes Antipas. Este Herodes del tiempo del nacimiento de Jesús es Herodes el Grande. No necesitamos entrar en tanto detalle histórico, pero solamente saber que aproximadamente vamos a ver como 4 o 5 gobernantes cuando leemos los Evangelios y el Nuevo Testamento. Herodes el Grande, luego Arquelao, Herodes Arquelao, hijo de Herodes, luego Herodes Antipas, que fue el que decapitó a Juan el Bautista, luego Herodes Agripa, en los tiempos de Hechos de los Apóstoles, que también mandó matar a filo de espada a Jacobo, el hermano de Juan, en los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles, Herodes Agripa primero, y luego finalmente en los tiempos de Pablo, cuando Pablo fue apresado, en los últimos capítulos de Hechos de los Apóstoles, y fue llevado a Roma y estuvo compareciendo ante el gobernador y todo eso, cuando compareció ante Félix, fue llamado el rey Agripa II, que acudió con su esposa y escucharon la predicación del apóstol Pablo. Entonces van a haber varios Herodes. Era como para dar una idea de la importancia de esta familia de reyes, empezando por Herodes el Grande. Pero la cuestión es que Herodes es un personaje realmente histórico, realmente existió en un tiempo, gobernó en Palestina desde el año 37 a.C. hasta el año 4 a.C., en forma real. ¿Por qué menciono esto? Para que estemos seguros de que Jesucristo realmente existió en un lugar y en un momento histórico en la historia de la humanidad. Porque van a haber veces, de repente, no es necesario, bueno, los jóvenes también cuando conversen con sus amigos, van a haber veces que se van a encontrar con amigos que les van a cuestionar y les van a decir, Jesucristo de repente ni existió, de repente ni existió. Si Jesucristo no existió, tampoco existió Francisco Bolognesi. Sabemos de Jesús por la historia y sabemos de Francisco Bolognesi por la historia. ¿Alguien se atrevería a decir que Miguel Grau no existió? Por supuesto que existió, está en los documentos históricos. Dame una prueba de que Miguel Grau existió. Los documentos históricos. Igual Jesucristo, los documentos históricos que tenemos. Entonces, la Biblia es confiable, los evangelios son confiables. Pero dice que en esos tiempos, que cuando nació Jesús en Judea, en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y eso es lo que estábamos comentando desde el principio. Vinieron a Jerusalén de oriente unos magos. Se usa la palabra magos en esta traducción, podría haber sido la palabra sabios. Se acostumbraba que hubieran personas que se dedicaban a estudiar los astros, a estudiar las estaciones, los tiempos del año, estudiar otras ciencias, las fuerzas de la naturaleza, lo que podían y tenían disponible con respecto a la química, a la física, a la botánica, a la biología, a diferentes temas de conocimiento que tenían. Entonces eran las personas consideradas sabias en sus tiempos. Y esto venía desde tiempo atrás, en la época del Imperio Babilónico, por ejemplo, cuando Nabucodonosor llevó cautivos a los judíos
hacia Babilonia. Entre ese grupo se encontraban el profeta Daniel, junto con sus compañeros, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y siempre mencionan en el libro de Daniel acerca de que había muchos sabios a los cuales consultaba el rey, y que entre todos los sabios de Babilonia, entre todos los sabios del imperio, no había nadie como Daniel, como Sadrach, Mesach y Abed-nego. En otros momentos en que el rey Nabucodonosor tuvo pesadillas o sueños que lo afectaron, mandó llamar a todos los sabios para que le revelasen su sueño. Entonces, estos sabios eran ese tipo de estudiosos, personas que algunos eran realmente estudiosos de lo que conocían, pero otros ya iban para el lado de la parte esotérica. Los astros, significa tal cosa, significa tal otra. Algunos sí sabían interpretar bien las cosas. Cuando tal constelación está en tal lugar, se está acercando el otoño, después viene el invierno, después viene el verano. Cuando hay tales circunstancias, van a aumentar las lluvias, van a aumentar las mareas. Hay cosas que sí son científicas y que algunos sabios de esa época tenían alcance, pero hay otras cosas que las mezclaban con esoterismo. Si tú eres del signo tal, entonces te va a ir bien en el amor en tal fecha, y ese tipo de cosas que ya no son reales, sino son adivinación. Entonces muchas veces se mezclaban los astrólogos, los estudiosos con los adivinos. Y hay muchos reyes consultaban a todos, porque también los reyes muchas veces eran supersticiosos. Entonces vinieron estos sabios de Oriente, y dice en el versículo 2 de Mateo capítulo 2, Mateo 2:2, diciendo, vinieron los magos diciendo, ahora, perdón, antes que siga, vinieron unos magos, dice, no dice cuántos vinieron. Vino una caravana con magos o sabios de Oriente. Podían haber sido 5. Habla en plural. Si es en plural, tiene que ser más de 1. Pudo haber sido 2. Pudo haber sido 5. Pudieron haber sido 10. ¿De dónde salió que eran 3? En ningún lugar de la Biblia dice que fueron 3. Y no se sabe si fueron 3. Ni tampoco se sabe si se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Eso surgió muchos años después con la tradición. Lo que pasa es que, y eso aparte la vamos a ver la próxima semana, que como los magos que vinieron de Oriente trajeron regalos para el niño, y le trajeron oro, incienso y mirra, como trajeron 3 tipos de regalo, entonces la gente, eran 3 reyes, cada uno con su propio regalito, uno con oro, uno con incienso, otro con mirra. De ahí empezó. Y después por diferentes nombres de origen persa, sacan los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar, pero no es algo fidedigno. ¿En qué podemos confiar? En que es histórico, que Jesús nació en Belén de Judea, en la época del rey Herodes, las enseñanzas de Jesús, lo que vemos acá en los evangelios, que vinieron unos magos de Oriente, eso sí es real, eso sí es verdad, eso sí estamos seguros. Pero que si fueron 3, o se llamaron Melchor, Gaspar y Baltasar, o que vinieron el 6 de enero, eso sí, no sucedió así. No vinieron unos días después del nacimiento, vinieron bastante tiempo después del nacimiento. Entonces llegan estos magos de Oriente diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Entonces, estos magos de Oriente vienen preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Por qué unos magos de Oriente, de otro pueblo, de otra nación, de otra cultura, vendrían a preguntar por el rey de los judíos? ¿Qué tenía de importante y de interesante el rey de los judíos para unos magos de repente de origen persa, de cientos de kilómetros de distancia de donde había nacido Jesucristo y de otra realidad cultural lejana de donde había nacido Jesucristo? Pero recordemos que los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia muchos años atrás, como casi 600 años antes de Cristo. Los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia, y entre los judíos muchos sabios y príncipes entre los judíos, entre ellos el profeta Daniel, quienes fueron consejeros del rey. Y fueron consejeros del rey durante todo lo que quedó del imperio babilónico, y Daniel continuó siendo consejero del rey cuando entró el siguiente imperio, el imperio medo-persa, conquistó Babilonia, y el profeta Daniel seguía siendo usado como consejero. Y los sabios de Israel, los sabios de Judea, tenían las escrituras, y Daniel escudriñaba en las escrituras, leía Jeremías y decía, Señor, tú nos has dicho que íbamos a estar cautivos 70 años. Y efectivamente estuvieron cautivos 70 años y después un grupo de judíos regresó a Jerusalén. Estos sabios israelitas, judíos, entre ellos el profeta Daniel, que escudriñaban las escrituras, es muy posible que hayan influenciado en otros sabios que eran sus colegas en esa época. Es más, el profeta Daniel era el jefe de todos ellos.
el jefe de todos los sabios, el jefe de todos los que trabajaban para Nabucodonosor. Daniel estaba puesto por encima de todos ellos. Y luego cuando entró el rey Darío del imperio medo-persa, también Daniel fue puesto por encima de todos los demás. Entonces es muy probable que haya muchas cosas que algunos sabios, con inquietud en el corazón por escudriñar, hayan investigado y hayan tenido a mano las escrituras del Antiguo Testamento que hablaban de que los judíos esperaban a un rey, un Mesías, pero que este rey, este Mesías que esperaban los judíos, no iba a ser únicamente un rey sobre los judíos, sino que habían promesas en la palabra de Dios y registros escriturales de que este rey sería un rey de influencia universal y con un reino que duraría para siempre. Me acompañan un ratito a leer juntos Daniel capítulo 7 para dar un ejemplo. En Daniel capítulo 7 el profeta Daniel tuvo una visión acerca del Mesías. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse a él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, ante el trono de Dios se acerca uno como hijo de hombre que recibe dominio, recibe reino, y un reino que durará para siempre, un reino, un dominio eterno. Dice que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, le servirán. Entonces, ya el profeta Daniel había tenido visión sobre el Mesías, aquel rey que tendría un reino universal, que tendría reino y dominio sobre todo pueblo, lengua y nación. Si dice sobre todo pueblo, lengua y nación, significa sobre toda la humanidad. Y además con un reino que duraría para siempre, que no será destruido. En la época de Daniel, el imperio babilónico fue destruido. Luego el imperio medo-persa fue destruido y conquistado por los griegos. El imperio griego fue destruido y conquistado por los romanos. El imperio romano finalmente se desintegró y pasó con el tiempo. Pero el reino del Mesías que ha de venir será un reino que será universal y que durará para siempre y que no será destruido. Vamos un ratito a Isaías, un poquito más atrás del libro de Daniel, antes de Jeremías. Isaías capítulo 9. Isaías 9, 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Aparte de estas, hay muchas más menciones, como estábamos comentando la semana pasada, cuando tuvimos el estudio del capítulo 1 de Mateo, de que hay muchas menciones proféticas con respecto al Mesías. Hay como 300 referencias mesiánicas en el Antiguo Testamento. Y de esas 300 referencias mesiánicas, hay como 60 profecías específicas cumplidas en Jesucristo, que se han cumplido hasta el momento, hasta su primera venida. Y muchas otras profecías que hablan de cuando Jesús va a volver. Muchas de esas profecías hablan acerca de que este Mesías tendrá un reino universal. Entonces, estos sabios de Oriente que estaban viniendo, habían estudiado, habían tenido curiosidad, habían indagado, habían investigado y tenían conocimiento acerca de que vendría un Mesías, un rey de los judíos que había de reinar con un reino universal y con un reino eterno. Entonces, eso a ellos sí les interesaba, sí les importaba y sí les impresionaba. Porque si es un rey, aunque sea rey de los judíos, pero que va a reinar sobre todo pueblo, lengua y nación, entonces es un rey que va a tener que ver con toda la humanidad. Por eso estos sabios estaban muy interesados en saber de él. Ellos indagaban, pero como eran estudiosos también de las estrellas, de los cielos, de las constelaciones, con los recursos que tenían en su época, vieron una señal diferente en el cielo y dijeron: hemos venido, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido?
porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Habían visto la estrella del Mesías. ¿Qué estrella sería esa? Hay muchas personas que tratan de darle una explicación científica. Dicen, lo que pasa es que en el año tal, cuando Jesucristo nació, hubo una conjunción de planetas. Y esa conjunción de planetas hizo que se vea más luminoso como si fuera una estrella grande. Es cierto que cuando hay una conjunción de planetas, es decir, se superponen algunos planetas, causan un brillo que se ve como si fuera una estrella más grande, pero que no tintinea, no hace así. Simplemente se ve una luz más grandecita. ¿Ustedes han visto alguna vez el planeta Venus en el cielo? Es una estrella que se ve como estrella grande, luminosa, pero que no tintinea. Esa en realidad no es una estrella, es el planeta Venus. Cuando más planetas se ponen en línea, producen una mayor luminosidad. Entonces algunos estudiosos dicen, de repente fue eso lo que vieron los magos de Oriente y se fueron persiguiendo eso. Pero no fue así exactamente, porque el texto que vamos a leer y que vamos a seguir leyendo la próxima semana, nos vamos a dar cuenta que la estrella los guía. Así como la columna de nube guió a los israelitas en el desierto de día, cuando salieron de Egipto, iban hacia la tierra prometida, y de noche una columna de fuego los guiaba, de tal manera que se dirigían hacia donde la columna los guiaba. De igual manera, los sabios de Oriente fueron caminando hacia donde los guió, y fueron primeramente hacia la zona de Israel, a Jerusalén, pero después de que estuvieron en Jerusalén, vamos a ver que van a tomar ruta hacia Belén, porque la estrella los guía a caminar hacia Belén, y después de estar en Belén, dice que la estrella se detiene sobre el lugar donde estaba el niño. Y si la estrella se detiene es porque el Señor permitió que hubiera una señal luminosa que los magos, los sabios de Oriente, lo vieron como una estrella. En realidad, el nacimiento de Jesucristo tuvo elementos sobrenaturales, espectaculares, grandiosos, dentro de lo humilde que fue el evento al mismo tiempo. El nacimiento de Jesucristo fue sobrenatural, nació de una virgen y fue concebido por el Espíritu Santo, fue algo sobrenatural. Entonces no dudamos en que de manera sobrenatural Dios guió a los sabios de Oriente y que de manera sobrenatural Dios nos puede guiar también a nosotros cuando no sabemos por dónde ir. Pero eso lo va a hacer Jesucristo en su obra por nosotros. Dice, y venimos para adorarle, venimos a adorarle. La palabra que se traduce para adorarle es la palabra griega proskuneo, que se puede traducir de diferentes maneras. Literalmente significa algo como besar la mano en símbolo de reverencia. Pero también significa postrarse, adorar, rendir pleitesía. Algunos dicen que Jesucristo no es Dios y que por lo tanto no se debería traducir como hemos venido a adorarle, sino que hemos venido a rendirle homenaje. Pero si leemos Juan capítulo 4, ¿recuerdan cuando Jesús conversa con la mujer samaritana y Jesús le dice a la mujer samaritana que el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad? Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque el Padre tales adoradores busca, aquellos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La palabra adoradores, adoración, adorar, que se usa en el capítulo 4 de Juan, es la misma palabra proskuneo que se usa acá y en muchos otros lugares del Nuevo Testamento. La palabra proskuneo es utilizada en muchos lugares del Nuevo Testamento. Siempre que se usa para referirse a Dios Padre, la traducen como adorar. Cuando se trata de la adoración a falsos dioses o demonios, también la traducen como adorar. Pero cuando se trata de Jesucristo, algunas sectas no lo quieren traducir como adorar. No, cuando es Jesucristo tiene que ser rendir homenaje, pero cuando es Dios Padre ahí sí es adorar. Es la misma palabra y es el mismo término de postrarse y rendir homenaje y reverenciar en sentido de adoración. Los sabios de Oriente buscaban a este rey con un reino universal, a este rey que se acercó y recibió el trono de manos del anciano de días, lo veían como algo sobrenatural, como alguien muy especial, y por eso le querían rendir una pleitesía especial también. Y no ahora, sino la próxima semana vamos a ver que efectivamente cuando los magos llegan y ven al niño, se postran y lo adoran. Y por eso tenemos más convicción de que Jesucristo es Dios, porque recibe adoración y recibe gloria como el Padre. Venimos a adorarle. Dice el versículo 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Como Herodes era un despiadado tirano,
Era de esas personas que reaccionaba mal y que cuando se perturbaba y reaccionaba mal era capaz de matar. Y de repente, si tú estabas entre la gente que lo rodeaba y decías la palabra equivocada, como sucede de repente el día de hoy con el presidente de Corea del Norte, que si un ministro dice algo que no le gusta, lo manda a ejecutar. Ese tipo de personas que, no me gusta lo que dijiste, te crucifico. Revienta explosivo. Entonces, se turbó Herodes al enterarse de que hay unos magos que vienen de Oriente a buscar al rey de los judíos que ha nacido. ¿A qué rey de los judíos que ha nacido si se supone que Herodes es el rey? Se turbó él y toda Jerusalén con él. Fue algo, un impacto tremendo lo que causó en ese momento. Dice el versículo 4, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti me saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Habíamos mencionado que Mateo siempre va a hacer mucho énfasis en referirse a las escrituras del Antiguo Testamento que profetizaban acerca de la venida del Mesías. Pero notemos que no solamente Mateo, sino que también los principales sacerdotes, los principales escribas, los estudiosos de la vida espiritual y religiosa del pueblo judío, tenía conocimiento de las profecías mesiánicas, de las profecías que hablaban acerca del Mesías. Pero las profecías que hablan acerca del Mesías mencionan que el Mesías habrá de reinar con un reino universal. Lo hemos leído en Daniel. Pero en Daniel capítulo 9 dice que se le quitará la vida al Mesías. ¿Cómo puede el Mesías perder la vida? ¿Y cómo puede el Mesías al mismo tiempo reinar eternamente? Ahora nosotros, que lo miramos desde adelante para atrás, de repente lo podemos entender. Jesús vino una primera vez y murió en la cruz por nuestros pecados. Y ahí cumplió la misión que el Padre le había dado, de redimirnos y permitir que los seres humanos podamos tener relación con un Dios santo. Pero Jesucristo murió y no se quedó muerto, resucitó, subió al cielo. Pero para que se cumpla su reino universal, nosotros estamos esperando que Jesús venga por segunda vez. Entonces ya podemos entender este doble cumplimiento de la profecía mesiánica. Jesús vino una vez relacionado con el pecado, pero vendrá otra vez para establecer su reino universal y vendrá otra vez por su iglesia. Esa es doctrina cristiana, eso enseñamos y eso difundimos también. El mundo está que se autodestruye a sí mismo. Culturalmente, las mentalidades están abiertas a aceptar todo tipo de maldad y todo tipo de pecado y todo tipo de depravación como cosas normales en nuestra época. Todo se difunde por televisión, cable, internet, y etcétera, etcétera, y nos acostumbramos a ver como normales cosas que no son normales. Y el mundo no da para más. Los principales gobiernos de los principales países empiezan a aceptar y a dar libertades en cosas que son perversiones delante de Dios, cosas que van a destruir a la humanidad si es que Dios no interviene. Pero Dios va a intervenir. Y el mundo, humanamente hablando, no tiene solución. El Perú, humanamente hablando, no tiene solución. La solución la tiene Jesucristo. La única solución va a venir de lo alto. Cuando los hombres y mujeres se rindan a Dios y permitan y le digan a Dios, venga a tu reino, y permitan que Dios reine en sus vidas, entonces esa vida se empieza a arreglar, esa familia se empieza a arreglar, ese barrio se empieza a arreglar, esa sociedad se empieza a arreglar, ese país se empieza a arreglar. Y cuando sacan a Dios de sus vidas, todo empieza a derrumbarse de nuevo como un naipe, como un castillo de naipes. Entonces, los líderes judíos tenían conocimiento de la profecía y lo citan. Herodes convoca a los principales sacerdotes, a los escribas, los convoca y les pregunta, ¿dónde va a nacer el Mesías? ¿Dónde dicen las Escrituras que van a nacer el Mesías? Y ellos citan las Escrituras, dice, va a nacer en Belén. ¿Y por qué en Belén? Porque en el profeta Miqueas, en el Antiguo Testamento, está en nuestras Biblias, pero también está en las Escrituras judías. En el profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2, ahí se encuentra esta profecía, que dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Belén, una aldea pequeñita, 8 kilómetros al sur-oeste de Jerusalén. Belén existió desde tiempos muy antiguos. Belén está prácticamente referida desde la época del libro de Génesis.
¿Recuerdan Jacob, que Dios le cambió de nombre y le puso Israel, y que Jacob tuvo sus 12 hijos? Jacob tuvo 2 esposas, Lea y Raquel. Y Raquel, cuando Jacob, con sus esposas y con todos sus hijos, abandonaron la casa de su suegro y se encaminaron hacia la tierra de su parentela, hacia la zona de Canaán, entonces pasaron por una zona, la zona de Efrata, que le llaman Belén Efrata. Entonces cerca de ese lugar fue donde falleció Raquel, y fue un lugar muy triste para Jacob, pero desde ahí está mencionado la zona de Belén. Luego en el libro de Jueces también se menciona Belén, ya cuando los israelitas han vuelto de Egipto y han conquistado la tierra prometida. Belén es completamente mencionado en el libro de Ruth. De ahí salieron Noemí con su esposo y sus hijos, fueron hacia Moab. En Moab se conocieron con Ruth, la moabita. Murió el esposo y los hijos de Noemí, y luego Ruth, la moabita, junto con su suegra Noemí, regresan a Belén. Y en Belén es que Ruth conoce a Booz, y Booz era descendiente de Judá, era judío. Y Booz se casa con Ruth y tienen un hijo que se llama Obed. Obed fue criado por su suegra Noemí, y Obed tuvo un hijo que se llamó Isaí. E Isaí tuvo un hijo que se llamó David, el rey David. David nació en Belén, y Belén era una aldea de personas que se dedicaban mayormente al pastoreo. Con el paso de los años, siguió permaneciendo esta aldea muchos años, desde la época de David hasta Jesucristo, 1000 años, siguió permaneciendo, y incluso permanece hasta nuestros días. Si viajas a Israel el día de hoy, puedes visitar Belén. Es una zona que actualmente es zona musulmana, zona árabe. Los judíos no pueden pasar a Belén. Cuando los turistas quieren visitar la Tierra Prometida y la Tierra Santa y hacen su tour, cuando van a ingresar a Belén tienen que ir con un guía que no sea judío, tienen que ir con un guía de otra nacionalidad. Si estás con un guía judío, el guía judío te va a llevar hasta las afueras y te va a decir, mira, allá al fondo, ese es Belén, pero no puede entrar porque es zona musulmana, hay ese tipo de conflicto fuerte en la actualidad. Pero Belén sigue allí, lo pueden ver también por internet. Belén era una aldea pequeñita, pero en esta profecía escrita en Miqueas, 450 o 500 años antes de Cristo, se dice, tú Belén, entre las familias de Judá, aunque eres pequeñita, no te sientas pequeñita, porque en ti va a pasar algo grandioso. ¿Qué iba a pasar en Belén? No eres la más pequeña, de ti saldrá un guiador. Entonces, ya está profetizado desde el Antiguo Testamento que aquel rey de los judíos, el Mesías, que habría de tener un reino universal y a la vez eterno, sería el guiador del pueblo, alguien que guía, alguien que conduce a los demás. Los seres humanos, por causa del pecado y por causa de nuestra falta de sabiduría, muchas veces cometemos muchos errores acerca de cómo nos conducimos en la vida. Podemos reconocer que en la forma en que hemos hecho las cosas en nuestra vida, ¿alguna vez hemos cometido errores? De repente hay alguien perfecto que no haya cometido errores. Hace años entrevistaron no lo entrevistaron, en un discurso que estaba dando Alan García a los finales de su primer gobierno, Alan García decía, hemos cometido errores, estamos cometiendo errores, seguiremos cometiendo errores, como que diciendo todos cometemos errores, pero bueno, en su primer gobierno. El ser humano por naturaleza comete errores en cuanto a sus decisiones, muchas veces toma decisiones que no son sabias y muchas veces sufrimos a causa de esas malas decisiones, como personas, como familias, como sociedad. Pero Jesucristo vino para eso, para guiarnos, para ayudarnos, para conducirnos. Pero Señor, ¿cómo sé por dónde caminar? ¿Cómo sé el camino? Y Jesús dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida. ¿Y cuál es la verdad? Yo soy la verdad, dice Jesús. Pero quiero vivir plenamente, me quiero realizar. Jesús dice, yo soy la vida. Muchas veces en el mundo común y corriente nos van a enseñar que la realización personal es alcanzar tus metas, alcanzar tus sueños, terminar tu carrera, casarte y tener hijitos. Hay muchas cosas que son lindas y que son buenas, pero esa no es la máxima realización del ser humano. Necesitamos de Jesucristo y todo ser humano necesita de Jesucristo. Y Él vino así. De Belén saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Cuando habla de apacentar, es un término que nos suena al pastoreo. Los pastores apacientan a sus ovejas. Las ovejitas son unos animales bastante mansos, aunque hay ovejitas que a veces te pueden morder si las fastidias y si eres un extraño.
Los que hemos tenido oportunidad de estar en provincias, alguna vez, alguna ovejita, hemos tenido algún problema con alguna ovejita de ese tipo. Pero por lo general son animales mansitos. Y son animalitos que siguen a la manada. Y el pastor las cuida y las tiene que cuidar. Y ya saben que cuando una ovejita se va de la manada, es susceptible de poder ser atacada por otros animales. Y son tan inocentes que están las ovejitas y de repente una se distrae, está comiendo, se distrae y todas las demás se van con el pastor para atrás. Y la ovejita está mirando para allá, mira y no ve a sus compañeras, toda asustada, empieza a decirme, y todas sus compañeras están acá atrás, porque no las ha visto. Y son lindas las ovejitas, ¿no? Una vez me contaron una, no sé si contarla, pero bueno, decían que estaban dos ovejitas jugando pelota encima de una cuesta. Y de repente una de las ovejitas tira la pelota y ¡pum! Cae hacia abajo del cerro. ¡Tan, tan, tan! Y la ovejita mira para abajo y dice, ¡ve! Y la otra dice, ¡no, ve tú! Bueno, mal chiste. Entonces cuando pensamos en las ovejitas y pensamos en el pastor y en la responsabilidad del pastor de cuidar a las ovejitas, es misión del pastor de que las ovejitas estén en buenos pastos donde tengan alimento constantemente. Es misión del pastor llevarlas a sitios donde pueden tomar agua y que no les falte el agua. Es misión del pastor cuidar que las fieras del campo no las ataquen, que estén siempre reunidas para que no las ataquen. Es misión del pastor velar para que estén bien. Y eso es lo que se llama en conjunto apacentar. Eso es lo que Jesucristo le encargó al apóstol Pedro y que le encargó también a sus discípulos. Pero al apóstol Pedro, al final del Evangelio de Juan, dijo, Pedro, tú me amas, apacienta mis ovejas. Pedro, tú me amas, alimenta mis ovejas. Pedro, tú me amas, apacienta mis ovejas. Entonces, Jesucristo es el gran pastor por excelencia. Cuando el rey David compuso el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, él proféticamente estaba proyectándose a Jesucristo y a la misión de Jesucristo. Jesucristo mismo lo mencionó en el Evangelio de Juan, yo soy el pastor de las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando uno no es el pastor de las ovejas no reconocen la voz del pastor y no la siguen. Pero Jesucristo es nuestro pastor. Todos nosotros en las iglesias cristianas somos ovejas de nuestro pastor Jesucristo. Es Jesucristo quien nos apacienta, quien vela por nosotros, y debemos recordar que las ovejas son de Jesús. Las ovejas no le pertenecen a Calvary Chapel Miraflores, o no le pertenecen al movimiento misionero mundial, o no le pertenecen a tal denominación o tal. Nadie debe apropiarse y sentir un sentimiento de propiedad. Pero lo que sí debemos tener como creyentes cristianos es un sentimiento de preocuparnos por los demás, unos por otros. Y los que están a cargo de liderazgo en las iglesias cristianas deben velar por cuidar, por alimentar y por amar. ¿Cuál es la visión para un pastor de una iglesia? Debe ser amar a las ovejas, cuidar a las ovejas y alimentar a las ovejas. Muchas veces algunos pastores de Calvary Chapel han compartido esa visión. Queremos que las ovejas en Calvary Chapel seamos ovejas bien alimentadas y bien cuidadas. Y la mejor manera de estar bien alimentados es con la palabra de Dios. De esa manera vamos a estar fuertes para poder enfrentar los retos. Vamos a estar fuertes para que cuando venga el tiempo de pruebas y los tiempos peligrosos, podamos estar bien parados en nuestra fe. Entonces con esto nos vamos a quedar el día de hoy. La próxima semana vamos a continuar la otra parte del capítulo que es más narrativa. Pero de lo que hemos visto hasta hoy vamos a recordar algunas cosas. Que Jesús nació en un momento y en un lugar histórico y que eso es innegable. Pero para muchas personas eso no tiene sentido, porque Jesús no es parte de sus vidas. Para que el hecho de la venida de Jesucristo tome verdadero sentido para la vida de alguien, tienes que permitirle a Jesucristo entrar a tu vida y tienes que permitir que Él obre para que te haga nacer de nuevo, que Jesucristo sea real en tu vida. Herodes intentó eliminar al Hijo de Dios porque vemos que Herodes se enfurece y convoca a los que estaban, a todos los escribas, a los sacerdotes, los convoca para averiguar en dónde es que ha nacido el rey de los judíos, en base a lo que se enteró por los magos. Pero aunque Herodes haga intentos por eliminar al Hijo de Dios, y lo vamos a ver la próxima semana, no lo pudo hacer, no lo pudo lograr. Porque aunque sucedan circunstancias difíciles, cuando Dios quiere llevar a cabo su plan, Dios lo lleva y nadie lo impide.
Cuando Jesucristo abre una puerta, nadie la cierra. Y cuando Él cierra una puerta, nadie la abre. Confiemos nosotros en que podemos pasar circunstancias difíciles, pero si somos guiados por el Señor, nadie ni nada va a poder impedir que Dios lleve a cabo lo que tiene planificado para nosotros. Jesús nació en Belén. La palabra Belén en hebreo es Bethlehem. Bethlehem, que significa la casa del pan. ¿Ustedes qué sienten cuando pasan por la puerta de una panadería? Flotas con el olor a pan, ¿no? Y se te abre el apetito, dice, qué rico que es. Así, en Belén nació Jesucristo, en la casa del pan nació Jesucristo, y curioso que Jesucristo en el Evangelio de Juan dice, yo soy el pan de vida, el que cree en mí nunca más tendrá hambre, y el que cree en mí nunca más tendrá sed. Entonces, Jesucristo es el único que puede satisfacer nuestra necesidad espiritual, nuestra necesidad emocional y todas nuestras necesidades. Jesucristo es el único que las puede satisfacer. Jesús es el pan de vida. Jesús es el guiador de su pueblo. ¿A quién voy a seguir yo? ¿Voy a seguir a Kuczynski? ¿Voy a seguir a fulanito de tal? ¿O voy a seguir a Jesucristo? Él es mi guiador. Y para que Él sea mi guiador, yo quiero ser su discípulo. Y un discípulo es alguien que sigue, alguien que aprende de su maestro. Y Jesús es mi apacentador, Él es mi pastor. Pero si yo me salgo del redil, corro riesgos. Los lobos están ahí al acecho. Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. A muchos que tenemos mucho tiempo en la fe, nos puede haber pasado en algún tiempo de nuestra vida, en otros tiempos, que cuando nos hemos alejado del Señor, Satanás nos ha zarandeado y nos ha dado duro. Y ha maltratado nuestras vidas. Y hemos reconocido que necesitábamos regresar al redil de nuestro Señor Jesucristo. Y a mí me pasó. Y cuando regresé al redil de Jesús, me agarré de su pierna y le dije, Señor, pase lo que pase y aunque te falle, no me dejes irme de nuevo. Porque sé que lejos del Señor solamente va a haber aflicción y sufrimiento. Permanezcamos en el redil del Señor. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por habernos dado tu palabra. Esta pequeña sección de 6 versículos de esta primera parte del capítulo 2 de Mateo, tan significativa para nosotros, pero te pedimos, amado Dios, que nos ayudes a que de lo que hemos aprendido lo pongamos también por obra. Gracias, Señor, porque tu Hijo Jesucristo vino, estuvo aquí y está aquí por medio de tu Espíritu Santo. Él murió en la cruz por nuestros pecados, para pagar el precio de nuestra salvación y de nuestra comunión contigo. Pero no quedó muerto, resucitó, venció a la muerte y por medio de Él nos ha ofrecido que también nosotros viviremos eternamente contigo, amado Señor. Te pedimos, Señor, que esto que estamos aprendiendo, de que Jesucristo vino para ser el Rey del universo, para ser el Rey de toda la humanidad, de toda lengua y nación, lo apliquemos en nuestras vidas. Que realmente Jesucristo reine en nuestras vidas en todo sentido. Te entregamos, Señor, a ti todo el señorío, todo el reino, todo el poder. Todo te lo entregamos a ti. Tú manda en nosotros, Señor. Tú guíanos, tú muéstranos, tú enséñanos y ayúdanos con el poder de tu Espíritu Santo, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Porque sabemos, Señor, que tú mencionas en tu palabra que el que te ama es aquel que obedece a tu palabra. Por eso queremos aprender a ser obedientes a ti. Gracias, amado Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.